Hoy vamos a hablar sobre el libre albedrío y lo que la Biblia dice sobre este tema. Pero antes de empezar, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Deja tu me gusta y comparte esta explicación de la Biblia con tus amigos. Recuerdo que a lo largo de esta narrativa y al final del video, compartiré algunas historias más de la Biblia contigo. Ahora, empecemos. ¿Existe el libre albedrío? ¿O realmente existe el determinismo? ¿Existe el karma? ¿La persona, ella toma decisiones? ¿O todo en su vida ya ha sido determinado? Sabemos que hay cosas que no elijo. Si voy a nacer con ojos azules, hombre o mujer. ¿Cuál será mi estructura? Claro que no puedo decidir, ni el lugar ni la familia en la que naceré. Pero mi naturaleza ya ha sido determinada desde arriba, o depende de mí. Una persona que se vuelve idólatra, o incluso un ladrón, un asesino, ¿es culpable? ¿O es realmente el resultado de algo que ya estaba dentro de él? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Es interesante plantear otra pregunta. Si hay libre albedrío, entonces, ¿Dios ya sabe todo lo que voy a hacer? ¿O no? Intentemos entender esto. Es interesante que la primera vez que vemos en la Biblia el tema del libre albedrío es con Adán mismo. Dios le da una ley, y él dice, mira, he puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín. Cuidado con no comer de ese fruto. Es decir, Adán tenía la opción de comer o no comer del fruto prohibido. No servía de nada ninguna excusa por parte de él o de Eva. Mira, la serpiente nos sedujo. Mi esposa me pidió que comiera. Ninguno de estos argumentos fue aceptado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo te lo ordené a ti. Esto se aplica a Eva, esto se aplica a Adán. Entonces, Eva no podía haber elegido el lado de la serpiente. De la misma manera, en este caso, Adán no podía haber elegido el lado de Eva. ¿Y con Caín? Justo antes del pecado, Dios es claro. Sabe lo que está en el corazón de Caín. Conoce sus intenciones hacia su hermano Abel. Y Dios le dice lo siguiente. Si decides ir por el camino del bien, superarás el mal, vencerás el mal que tienes. Pero si te dejas llevar, sabes que tu final será un final de pecado y destrucción. Y eso es exactamente lo que sucedió. Caín toma la decisión de no ser más fuerte que su instinto de envidia hacia su hermano. Termina asesinándolo. Comete ese pecado. Una vez más, Dios lo castigará. Su final es muy triste. Tiene esa marca que todos conocen. Se convierte en un asesino. Se convierte en una persona nómada en la tierra. En estos casos, estamos viendo claramente el principio del libre albedrío. Pero, ¿siempre es así? Antes de eso, de hecho, tenemos un versículo explícito que habla sobre el tema del libre albedrío. Dios habla así en la Biblia. Dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige la vida, para que tú y tus descendientes vivan. Entonces, Dios habla explícitamente. Existe un camino de vida, existe un camino de muerte. Existe un camino del bien y existe un camino del mal. Eso es libre albedrío. Esta idea de la elección que tiene el ser humano puede y debe elegir entre el bien y el mal, entre ser ético y hacer las cosas correctas o las cosas incorrectas. Ahora no puede culpar a un destino, al karma, al azar. Tiene la capacidad de elección, tiene libre albedrío. Pero es interesante. Hay versículos que parecen aludir a lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Te daré un ejemplo muy curioso. Con respecto al faraón, está escrito que Dios endureció el corazón del faraón. Es decir, el faraón tenía el corazón duro. Y por eso no dejaba que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Se mantenía cruel, seguía siendo un rey que esclavizaba con mucha maldad a los pueblos. Entonces parece que no tenía libre albedrío. Porque está escrito que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, ¿hay libre albedrío o no? Si lees bien tu Biblia, verás que hay una diferencia entre las 5 primeras plagas y las 5 últimas. En las 5 primeras plagas, el propio faraón endurece su corazón. Se vuelve una persona dura, insensible. Una persona que incluso cuando los consejeros o magos de su corte dicen, esto es obra de Dios, Faraón libera a este pueblo para nuestro bien. Él no acepta eso. Se vuelve una persona de corazón duro. A partir de la 5ª plaga esto cambia. Dios dice, este es el camino que elegiste. Permitiré que sigas por este camino.
Ahora has endurecido tu corazón se volverá duro. En otras palabras, aquí aprendemos algo muy importante para nuestra vida, que es lo siguiente: existe libre albedrío. Sin embargo, una persona puede condicionarse tanto a un comportamiento, a una situación, que casi pierde el libre albedrío. Una persona que se vuelve extremadamente bondadosa se acostumbra, por ejemplo, a dar caridad a los pobres todos los días. Es algo que hará siempre. Lo vuelve automático, casi como si no tuviera libre albedrío. Y esto también se aplica al lado negativo, como sucedió con el faraón. Él decide ser duro, decide ser malo. Llega un momento en que ya es el piloto automático de su vida. Así que la Biblia no quiere decir que el faraón no tuvo libre albedrío y se condicionó de tal manera que Dios está endureciendo su camino. Dios dijo: este es el camino que quieres, entonces así lo seguirás. Pero la decisión fue tomada por el propio faraón. Otro caso interesante que vemos que parece contradictorio. Es muy cercano a la muerte de Moisés. Dios le trae a Moisés una profecía y dice así: y será, después de que hayas muerto y estés con tus antepasados aquí en el cielo, entonces este pueblo, el pueblo de Israel, se levantará y adorará a otros dioses, y les sucederán cosas terribles, y así sucesivamente como está en el Deuteronomio. Entonces esto significa que el pueblo de Israel no tendría libre albedrío, y Dios está diciendo que van a cometer el pecado de la idolatría de ninguna manera. Dios está mostrando a Moisés que este pueblo tiene una inclinación a cometer esa idolatría. Entonces, esto viene como una forma de enseñanza. Moisés, eres el líder, y estás pasando el liderazgo a Josué. Tendrán que enseñar a este pueblo a no caer en este pecado. Pero incluso sabiendo que de alguna manera esto sucederá, ¿un pueblo? No es algo único, son varios e individuos diferentes. Puede ser que 3 personas vayan a cometer idolatría y otras 3 no lo hagan. Esto depende del libre albedrío de cada persona. Es decir, no es que una persona esté obligada a cometer idolatría porque Dios profetizó que este pueblo la cometerá en el futuro. Cada persona de este pueblo tendrá la capacidad de decidir entre hacer el bien o no. Y es interesante que el rey Salomón también lo menciona. En el libro de Eclesiastés, ya en el primer capítulo dice: lo que sucedió, sucederá. Entonces, ¿el ser humano está dentro de un camino ya predeterminado por el Creador? No. Lo que el rey Salomón está enseñando aquí es que la historia se repite. Los reyes, o incluso personas normales y humildes como nosotros, tienen los mismos deseos, impulsos. Podemos ver hoy en día. Tenemos una tecnología muy avanzada. Tenemos personas comunicándose en diferentes partes del mundo utilizando tecnología sin pagar nada. Tenemos muchos avances que hacen que la comida se caliente rápidamente. Tenemos computadoras capaces de procesar miles de millones de información en menos de un segundo. Pero los sentimientos, los deseos y los impulsos del ser humano siguen siendo los mismos. Puede ser que el escenario del mundo cambie, pero la esencia del ser humano es la misma. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Más que obligatoriamente, exactamente lo que sucedió, sucederá nuevamente. Entonces es importante que entiendas que según la Biblia, no hay duda de que hay libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad y la posibilidad de decidir entre hacer lo correcto y lo incorrecto, lo que es la voluntad del Creador y lo que va en contra de la voluntad del Creador. El propio profeta Ezequiel dice: si los padres están pecando, los hijos seguirán ese camino obligatoriamente. Lo expresa en realidad como una parábola. Si los padres están comiendo uvas que de hecho ya están más cerca de convertirse en vinagre, entonces, ¿los dientes de los hijos tendrán problemas? Claro que no. Lo plantea como una pregunta. Es decir, los hijos no tienen que seguir el camino de los padres. Y claro, si deciden tomar un camino diferente al de sus padres, definitivamente no serán castigados. El versículo que mencionas, que los hijos pagarán por los pecados de los padres, no es en todas las situaciones. Es cuando los hijos aprovechan el mal camino que sus padres estaban tomando. Siguen ese camino. Entonces pagan por los pecados de los padres. Otro hijo, número 1, no está obligado, no está condicionado, no carece de libre albedrío, no está obligado a hacer lo que sus padres hicieron.
Y 2, si se aparta del mal camino de sus padres. De los pecados de sus padres, definitivamente no será castigado. En nuestra vida, tenemos influencias del lugar donde nacemos, del tipo de familia en la que fuimos criados, y así sucesivamente. Pero lo que haremos con lo que recibimos, lo que no tuvimos libre albedrío para elegir, ya sean mis características físicas, como dije, familiares, sociales, pero sí decido cómo utilizaré esas influencias. Puedo usarlas de manera positiva, o, Dios no lo quiera, de manera negativa. Pero, ¿cómo tengo libre albedrío si Dios ya sabe todo? Una de las grandes preguntas que la gente hace. La respuesta está en un video en el que explico mucho sobre el concepto de la diferencia entre Dios y los humanos. Es muy importante que le eches un vistazo. En resumen, tienes que entender lo siguiente. Dios mismo revela a través del profeta diciendo: mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Dios está transmitiendo aquí que no tiene ninguna característica humana. Cada vez que atribuimos una característica humana a Dios, de hecho, estamos utilizando el vocabulario de un ser humano, con un intelecto limitado que tenemos para hablar de Dios. Pero no es que realmente Dios sea así. Entonces, la forma en que Dios sabe lo que va a suceder es completamente diferente a la del ser humano. El ser humano está dentro de un plano físico, está dentro del tiempo y del espacio. Entonces, solo puede saber algo después de que eso sucede. Pero Dios no es solo que Él conoce el futuro. Dios mismo no tiene futuro porque es el creador del tiempo. Entonces, la forma en que Dios sabe no depende del tiempo, y por lo tanto en realidad no afecta en nada al libre albedrío. Entonces no podemos pensar, oh, si yo fuera un Dios superpoderoso, y ya sé lo que va a suceder en el futuro. Entonces esa persona realmente no tiene libre albedrío. ¿Porque Dios ya lo sabe? No, porque la forma en que Dios sabe no depende del tiempo. Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. ¿Por qué? Porque estas son creaciones del propio Dios. Aprendemos entonces aquí que la Biblia revela que el ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones correctas, de educar a sus generaciones de la manera en que Dios quiere, y así se convierte en un socio de Dios en la creación.